Ya, listo. ¿Está grabando? Por favor, ayúdeme. Sí, ya. Perfecto. Vamos a empezar entonces nosotros. Vamos a empezar primero entendiendo qué significa revolución. ¿Qué entendemos por revolución? ¿Qué será revolución? Vamos, ¿qué será revolución? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué entendemos por revolución? Sánchez. Es cuando el pueblo no está a favor de alguna decisión del gobierno y exigen que se cambie eso y arman como buches como armaron la última vez. Perfecto. Nosotros diremos que es un cambio, ¿no es cierto? Un cambio rápido, violento, brusco, donde intenta que mejorar de alguna manera sus condiciones de vida. Es decir, esta revolución se desata en contra de la situación que se está viviendo dentro de esa época. Entonces, vamos a empezar, por favor. Vamos aquí. ¿Cómo podemos definir nosotros a la Revolución Francesa? Vamos ahí. A ver, vámonos por acá. Ahí quiero que se quede. Verá, la Revolución Francesa se le conoce con este nombre, ¿por qué? Porque es un movimiento netamente revolucionario. Netamente revolucionario. ¿Para qué? Con este movimiento en sí, lo que se busca es ponerle fin a ¿qué cosa? Al poder absoluto, es decir, a la monarquía absolutista. Es decir, que deje de centrarse el poder en una sola persona. Este quiso ponerle fin ¿a qué periodo? Al régimen que había estado desde el siglo XVIII. ¿Y qué es lo que pretendía con esto? Promover nuevas ideas, es decir, buscar un nuevo orden social y político. La Revolución Francesa, por eso se enfrasca dentro de tres cosas principales, que son liberté, confraternité, igualité, libertad, fraternidad, igualdad. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Nosotros vamos a decir que como antecedente a la Revolución Francesa, también vamos a tener la presencia de varios pensadores ilustrados. Recuerde usted que estos pensadores ilustrados se oponían totalmente al absolutismo, es decir, que caiga en manos de una sola persona todos los poderes. Es decir, no estaban de acuerdo que una sola persona sea quien. Primerito, gobierno. Segundo, el mismo ponga leyes. Y tercero, el mismo sancione. Estaban completamente en desacuerdo. Entonces, por eso decimos que esta se le define como un proceso social y político. ¿Por qué? Porque buscó generar cambios, buscó generar transformaciones. Tomará nota de lo que le estoy diciendo. Esta, lógicamente, se desarrolla en Francia. Por eso es la Revolución Francesa. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Hasta ahí? ¿No? Perfecto. Pues, Licen, disculpe, ¿y la fecha? La Revolución Francesa, el 27 de agosto de 1789, da un gran paso. ¿Qué es lo que hace en esta fecha? Declara los derechos del hombre y de los ciudadanos. Declara los derechos del hombre y los ciudadanos.
También dentro de la Revolución Francesa se da también que el 14 de septiembre de 1791 se aprueba una nueva constitución en la cual ya se evidenciará la separación de los tres poderes del Estado. Es decir, ¿cuáles eran estos tres poderes? Vamos, ¿cuáles eran? Liberté, confarité, igualdad. No. Los tres poderes del Estado. Esos son los principios de la Revolución Francesa. Estoy preguntando cuáles son los poderes. No era el legislativo, Legislativo, ejecutivo y judicial. Ejecutivo y judicial. Al darse la separación de estos poderes, entonces el 10 de agosto de 1792 se proclama una nueva república. Y esto detona que finalmente el rey muera en la guillotina el 21 de enero de 1793. Hasta ahí, ¿estamos claros? Bueno, vamos avanzando. Mire. ¿Cómo era, dice, todo antes de la revolución? Y vamos a ver, dice, Francia vivía en un antiguo régimen. Cuando nosotros decimos que esta vive como un antiguo régimen, es decir, que recaía en el absolutismo, en la monarquía absoluta, lo que ya le expliqué hace rato, es decir, que todo recaía en manos de una sola persona, en este caso, las del rey. Y vamos aquí, vámonos aquí, vamos. Monarquía absoluta, vamos. En este episodio nosotros encontramos al señor Luis XVI junto a su esposa María Antonieta. Antes de esto, ¿en qué año se fija la Revolución Francesa? ¿En qué año? 1789. ¿En qué año? A ver, dígame. ¿En? 1780. 1789. ¿Sí? Pero lógicamente esta ya venía gestándose desde años atrás, ¿no es cierto? Pero esperaban el momento adecuado para ya levantarse totalmente esto. Vamos. Los tres poderes se concentraban en la figura del rey, lo que yo le dije hace rato. No se designaba funciones, todo concentraba el rey. Nadie más podía estar dentro de eso. Por eso era la figura mayor él. Vamos. El rey podía convocar a los estados en generales en casos excepcionales y sola manera, ¿no es cierto? Mire, aquí tenemos a el señor Luis XVI y a su esposa María Antonieta. ¿Estamos claros? ¿Puedo avanzar? Perfecto, vamos. La economía agraria, dice, ¿cómo estaba? Vamos, estaba basada en la agricultura, pero también surgió una crisis agrícola. Esta crisis agrícola se daba en base a ¿qué? A las malas cosechas, también se daba a la escasez y también que esta carecía de ¿qué? De los bienes de primera necesidad. También se da un déficit dentro de la economía. ¿Gracias a qué? Gracias a la guerra de la independencia de los Estados Unidos, la famosa guerra de la independencia de las 13 colonias. También jugó un papel muy importante aquí porque desestabilizó económicamente a Francia. Vamos, hasta ahí. Vamos, la sociedad estamental. Vámonos aquí, vamos. Ay, no, vámonos, retrocedamos.
Ya, listo. La sociedad francesa encontramos que se encontraba dividida entre los privilegiados y los no privilegiados. Como vemos aquí en la imagen, es una pirámide de estructura social en la cual la cabeza principal está el rey. Luego se encuentra el clero, que es la iglesia, la nobleza y finalmente el pueblo. Dice, vamos. Bueno, esto no quiero que lo vea. Eso me regresé. Vamos, hemos conocido ya la monarquía absoluta, la economía y la sociedad estamental, es decir, cómo estaba estructurada. Entonces, todas estas situaciones sirven ¿para qué? Para que esta sociedad quiera sacudirse porque ya estaban cansados de los atropellos que vivían estas personas dentro de esta sociedad, así como también el cobro ¿de alto qué? Es decir, que ganaban muy poco, pero sin embargo tenían que pagar grandes cantidades de dinero a la iglesia. ¿Cómo se desarrolló la revolución? Vamos, primerito empieza con una asamblea constituyente, es decir, establecida por una monarquía en el 1789 y en el año de 1792. Esta fue convocada el 5 de mayo por Luis XVI. Él convoca a todos los estados generales. Esta asamblea fue desarrollada lógicamente en Francia. Lógico, cuando se desarrolla esta asamblea, estaba atravesando una fuerte crisis económica. Vamos. Vamos a darle, ya listo, de lectura, señor Ocaña, por favor, prenda su cámara. Ya, por un momento, juego de la formación de la Asamblea Nacional. Lea, por favor. ¿Me escucha? Lea. Toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789, Constitución de 1791, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la No le Familia Real. escuchamos nada, señor Ocaña, no leímos desde el principio. Señorita Monta, de lectura desde el principio. Asamblea Nacional constituye monarquía 1789-1792. 5 de mayo, Luis XVI convoca a los estados generales, juramento a la sala de juego de la pelota. 9 de julio 1789, formación de la Asamblea Nacional Constituyente. Toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789, Constitución de 1791, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La familia real intenta escapar. Ya, verá, aquí nosotros qué vamos a ver en esta partecita. Escuchará, dentro de esta asamblea constituyente es convocada debido a que esta la convoca Luis XVI. ¿Por qué la convoca? Porque lógicamente se está sintiendo ya un ambiente demasiado tenso. Es decir, está atravesando una crisis económica. ¿Debido a qué? Debido a la alza de precios dentro de los productos de primera necesidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas? Mire, qué absurdo, ¿no? Mire lo que hacen estas personas cuando llegan a esta asamblea. Empiezan, porque Luis XVI empieza a pedir consejos, pero estas personas le dicen que lo más recomendable para rescatar dicha economía sería elaborar o imponer más impuestos. Es decir, los impuestos harían que la economía salga a flote, lo cual no da un resultado positivo. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Sí? Los estados generales, escúchame bien, los estados generales eran a especie de parlamentos o asambleas que estaban constituidas por representantes de la nobleza, del clero y de un estado llano. Su creación, la creación de estos estados fue o data desde el año de 1302 y estas se reunían
ocasionalmente, ¿para qué? Para aprobar solamente ¿qué? El cobro de impuestos y para recoger las opiniones del reino en circunstancias especiales. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Sí? Perfecto. Vamos avanzando entonces. Vamos avanzando por aquí. Mire. Y tenemos la toma de la Bastilla. Licen, ¿pero qué es la toma de la Bastilla? Pregunte, pues pregunte. ¿Sí sabe qué es la toma de la Bastilla? A ver, cuénteme, ¿qué es la toma de la Bastilla? Le escucho. ¿Qué será la toma de la Bastilla? ¿Qué es la toma de la Bastilla? ¿Quién me dice? Esta se da a comienzos de julio. Esta se da a comienzos de julio. Recuerde usted que la toma de la Bastilla era una cárcel donde se encontraban ¿quiénes? Donde se encontraban personas, podríamos decir de cierta manera funcionales. Entonces, ¿qué es lo que hace la sociedad? Como muestra y cansancio a todo lo que ellos están atravesando, ¿qué es lo que hacen? Se toman, ¿no es cierto?, esta cárcel, se la toman y la incendian. Mire cómo está. Entonces, esto es como un sacudón a decir ya basta, estamos cansados de la situación que está viviendo nuestra sociedad porque se evidenciaba claramente la desigualdad que existía dentro de dicha sociedad. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Dudas? Preguntas, inquietudes que usted tenga. Específicamente, la fecha exacta de la toma de la Bastilla es el 14 de julio de 1789. Hasta ahí. ¿Estamos claras? Esta era una prisión que se encontraba situada en el centro de París. ¿Sí? Perfecto. Vámonos por ahí. El gobierno, dice, gobierno de la Convención República de 1792 a 1795. Y vamos por aquí. Vamos, de lectura, señor Porras Romy. El gobierno de la Convención República 1792-1795. Ejército y símbolos patrios, himno y bandera. La convención será una asamblea en donde se manifestarán dos opciones políticas, girondinos y jacobinos. La convención declara república y una nueva constitución en 1793. Luis VI condenado a la guillotina. Mire, fue a la guillotina Luis no sexto, Luis XVI. Le voy a mandar a hacer de tarea a todos, les voy a mandar a hacer, ¿no es cierto?, estos numeritos porque algunos no conocen. Fue condenado a la guillotina y con esto nosotros diríamos que se pone el punto final a la monarquía absoluta. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Sí? Dudas, preguntas, inquietudes que usted tenga. Vamos, bueno, ahí tenemos un pequeño video, ya le voy a proyectar. Vamos. Siga, por favor, señorita Pillajo. El directorio de 1795-1799. Tras la muerte de Robespierre, el poder es asumido por el directorio de cinco miembros, mayoría girondinos. Periodo inestable por la guerra en el exterior contra las otras monarquías. El ejército francés tenía importantes triunfos. En 1799, el general Napoleón Bonaparte da un golpe de estado. Vámonos avanzando. Vamos con el gobierno de Napoleón Bonaparte. Sánchez Anthony, de lectura, por favor.
Consulado Gobierno de Napoleón 1799-1804. El poder ejecutivo en manos de 3 cónsules. El primer cónsul fue Napoleón. En 1802, Napoleón se declara cónsul vitalicio. En 1804, Napoleón se declara emperador de los franceses. Vámonos, mire. Estamos observando por ahí y vamos a conocer sobre el imperio de Napoleón. De lectura, señor Molina. El imperio de Napoleón controló los 3 poderes del Estado. Su gobierno fue cada vez más autoritario. Realizó una modernización de Francia, cerrando la posibilidad de volver a la monarquía absoluta. Ya, en Napoleón nosotros vamos a decir que lo que en sí también trataba es de alguna manera promulgar, ¿no es cierto qué? Promulgar el propósito de nuevas ideas revolucionarias. Vamos a quedarnos, déjeme ver, necesito retrocederme acá. Hay algo que quiero verle aquí, necesito, que eso es lo que me interesa ahorita. Ya, este es el video, ya, ahí está el video, por fin lo encontré, pero bueno. Déjeme verle aquí. Ya. Entonces me regreso. A ver. Entonces nosotros, en resumidas palabras, nosotros diríamos qué cosa de la Revolución Francesa para comprenderla de mejor manera. Y nosotros vamos a decir que una de las principales causas de la revolución ha sido, ¿cuáles nomás? El despotismo y la arbitrariedad que tenía la monarquía. Como dijimos, las ideas filosóficas y políticas que estaban cansados de los privilegios que tenía la nobleza y el alto clero. También, ¿no es cierto?, decía la bancarrota de la corona. ¿Por qué? Porque al verse en bancarrota la corona, algo absurdo que pasa aquí es que empieza a generar o a imponer más impuestos, ¿no es cierto? Se instaura, dice, una asamblea nacional con el propósito de salvar, ¿no es cierto?, que caiga la economía francesa. Pero ¿qué es lo que pasa? La única solución que le ven es subir los precios, es decir, imponer más impuestos. Vamos a decir que la Revolución Francesa en sí se desata con la toma de la Bastilla. ¿Qué más decíamos? Esta toma de la Bastilla era ¿qué cosa? ¿Qué era la toma de la Bastilla? Le escucho, era una prisión que se encontraba ubicada en el centro de París y con la toma de dicha prisión se inicia o se desencadena un sinnúmero de actos revolucionarios. Ahora me acuerdo de la hora, por favor. Ahora me acuerdo de la hora. Estos se dan en un transcurso de 10 años. Nosotros también vamos a decir que dentro de la asamblea también se empieza, ¿qué cosa? Estoy observando cámaras apagadas, estamos observando, ya, perfecto, ahí estamos, ¿no es cierto? Se empieza, ¿qué? Acordó la abolición ¿de qué? Del sistema o del régimen feudal, es decir, que se termine de dar ciertos privilegios al clero. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Sigo? ¿Sí? Bueno, las fechas que ya le di. Y dicho esto, entonces nosotros vamos a dar por terminado la clase, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que la Revolución Francesa en sí lo que buscó es que todas las personas gocen de los mismos derechos, es decir, que se termine con esto de que solamente el poder recaiga sobre una sola persona. Es decir, que ya se termine los privilegios que solamente ellos tenían. Y por eso nosotros decíamos que tomaba como referencia ¿qué? A un pensador, a un ilustrador. ¿Cuál era esta persona que dividió los poderes? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Le escucho. ¿Quién fue? Montesquieu. Por eso se dice que Montesquieu tuvo o jugó un papel muy importante aquí.
Su pensamiento jugó un papel muy importante dentro de la Revolución Francesa. Hasta ahí, dudas, inquietudes, preguntas que usted tenga, por favor, hágame saber en este momento. ¿No? Lógicamente, usted tendrá que construir su mapa conceptual. Segundo A. No, si no hay dudas, no hay inquietudes, entonces vamos a dar por terminada la clase del día de hoy.